vamos a dar una pequeña pincelada a lo que hemos ido aprendiendo en Latinoamérica. Ok, se calcula que 140 billones de personas, han nacido y han vivido sobre la faz de la Tierra los últimos años. La Tierra tiene más o menos 7 billones de años y de estos mueren 57 millones de personas cada año. Entonces, cada puntito que ustedes ven acá significa 10 millones de personas. Desde el punto de vista estadístico esto pareciera irrelevante, pero la manera en la que estas personas mueren realmente es lo que nos viene a llamar a nosotros mucho la atención. Esta es una publicación de la revista Nature en la que se habló de mortalidad a través de causas que eran comunicables y de causas no comunicables. Interesantemente, todas las enfermedades cardiovasculares entran dentro de las causas no comunicantes. Y vean ustedes qué importante es esto, porque quiere decir que el 30% de la mortalidad de las causas no comunicables es la enfermedad cardiovascular, y esta se distribuye entre los países de bajo, mediano ingreso económico. Por lo tanto, esto nos viene a enseñar que la gente pobre, por alguna razón, se muere más. Y entonces, muchos de los estudios que se hicieron al final de esta última década son estudios diseñados para entender cómo impacta la mortalidad en este grupo de pacientes. Y esta es Latinoamérica. Entonces, en las enfermedades no comunicables, las enfermedades cardiovasculares están superando por mucho al cáncer, a las enfermedades respiratorias, inclusive a la misma diabetes como factor independiente de enfermedad y no como el combo que nosotros solemos manejar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Latinoamérica no tiene un comportamiento diferente al que tiene el resto del mundo. Cuando uno analiza entonces el impacto de la mortalidad cardiovascular, hay una primera conclusión muy clara. Países como la India, como la China, tienen altas tasas de mortalidad cardiovascular. Países como toda el área centroamericana, mucha parte del pacto andino, algunos del pacto, del Cono Sur, también tienen una mortalidad muy elevada desde el punto de vista cardiovascular, por una sencilla razón. Latinoamérica está en alto riesgo porque Latinoamérica es pobre. Y así es como deben de verlo. Cuando uno analiza la mortalidad cardiovascular, entonces la mayor parte de países quedan en medio de esta tabla, que es una mortalidad cercana al 10%, y esta es la probabilidad de muerte que yo tengo entre los 30 y 70 años de edad. Y estas son cosas que suceden. Hace un par de semanas, un muy querido amigo mío, que es director de la unidad de radiología más importante de Guatemala, a los 50 años tiene un infarto y le colocamos 3 stents. El gerente de Walmart es paciente mío, a la edad de 52 años le colocamos 2 stents. Entonces, ¿qué sucede? Que la probabilidad de alcanzar este tipo de complicaciones cada año no solamente retrocede en probabilidades de edad, sino avanza en probabilidades estadísticas. Y si ustedes agarran, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Paraguay, Puerto Rico, aquí está Guatemala, Chile, Costa Rica y Colombia, todos tenemos el mismo riesgo. ¿Quién los únicos que se escapan en este caso son las Guyanas? Porque después Guyanas son las más paupérrimas de todo el continente. Y entonces, se mueren de solo del corazón. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque desde el punto de vista estadístico todos somos iguales. Este es el estudio Carmela. En la semana anterior hablamos con Rafael Hernández sobre el diseño del estudio Carmela. Yo he sido muy crítico con el estudio Carmela, a pesar de que Rafael es muy buen amigo mío. Porque agarrar 7 ciudades y pretender con esto enseñar todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica se me hacía como muy volado, como que era muy pretencioso. Sin embargo, el estudio Carmela es un estudio parteaguas. ¿Por qué? Porque realmente nos puso en el conocimiento de cómo estaban las cosas, al menos en estas ciudades. Entonces tú podías comparar la ciudad de Buenos Aires, que era una capital, con Barquisimeto, que no era una capital, o compararla con Bogotá, que era una capital. ¿Y qué aprendimos del estudio Carmela? Que la prevalencia de los factores de riesgo es independiente en cada país. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que en Bogotá la prevalencia de hipertensión era del 13%, mientras que en Barquisimeto, en Venezuela, era el 25%, en Buenos Aires era el 29%, Lima era del 12%, México, la Ciudad de México, que es un dato bien interesante, era del 12%, Quito del 8% y Santiago del 24%. Cuando se analizó el impacto, los factores de riesgo cardiovascular
En el estudio Carmela, que tiene mucho subanálisis, el más importante fue entender que el país más enfermo, o la ciudad más enferma de estas 7 ciudades era la ciudad de Buenos Aires. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es donde México, donde hay más gordos, más diabéticos y más de todo, no tenían más hipertrofia de la carótida que los argentinos? Esto probablemente tenga que ver por cosas culturales, por cosas hereditarias y por cosas epigenéticas y muchas cosas más. Lo interesante de esto es que aprendimos a entender que no el gordo es precisamente que se va a enfermar más. Entonces el estudio Carmel es un buen estudio para entender esto. ¿Y cuántos factores de riesgo tenían la mayoría de los pacientes? Al menos 2 factores de riesgo. Por lo tanto, si se toman la cintura y se pesan, ya tienen 2 factores de riesgo. Uno de los estudios de Gassiano más interesantes es en aquel en donde construyó una tabla de riesgo basada en cosas elementales sin intervención de laboratorios y logró establecer por quintiles el riesgo cardiovascular. Y esto es lo que aprendemos aquí. 3 o más factores de riesgo, de daño a órgano blanco, síndrome metabólico o diabetes, era el segundo lugar. Así que personas sin factores de riesgo en estas ciudades realmente son poquitas. Aquí hay mucho auditorio joven, pero yo normalmente cuando hablo de riesgo suelo pedir a las personas que levanten la mano cuando yo pregunto cuántos de aquí tienen hijos. Y de estos que tienen hijos, ¿cuántas veces han ido al pediatra para el control del niño sano, el control del riesgo y todo esto? ¿Cuántas veces el pediatra le tomó la presión a sus hijos? Nunca. Y entonces fíjense que eso es lo interesante de cómo analizamos nosotros esto. ¿Por qué la gente se muere más temprano en Latinoamérica? Porque hay niños gordos que por percentil están hipertensos a la edad de 10 años. Entonces son cosas que uno debe ir considerando. Luego aprendimos que la prevalencia de diabetes también es muy disímil. Vean ustedes, en Jamaica el 13% de los jamaiquinos en las West Indies son diabéticos, mientras que en México solo el 8.8% y en Venezuela el 4.4%. Este es un estudio de Lalo Mini, en donde Lalo agarró la ciudad de Lindavista, la colonia de Lindavista, porque es donde él vive, en la Ciudad de México, y agarró gente de medianos ingresos económicos para conocer cuál era el conocimiento, el diagnóstico de la hipertensión arterial. Entonces miren ustedes a los hipertensos, estos fueron los diagnosticados y los tratados, y vean ustedes la tasa de pacientes tratados y de controlados. Realmente, esto es lo que ocurre en muchas de las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Primero, no hacemos el diagnóstico y cuando lo hacemos nosotros no lo creemos, por lo tanto no logramos iniciar el tratamiento farmacológico de los pacientes. La mayoría de las gentes de clase media entonces tenía al menos 2 factores de riesgo. De los factores de riesgo de la clase media, y luego yo les voy a mostrar un estudio que presenté en la American Heart hace algunos años. De los pacientes de la clase media, al menos la mayoría de pacientes tenían 2 factores de riesgo, los cuales estaban liderados por la obesidad y el HDL bajo. Y entonces empezamos con la controversia. El doctor Moay decía en Guatemala que eso era latinos tener el HDL bajo. Claro, en la época del doctor Moay hace 100 años la gente tal vez se diagnosticaba menos de problemas cardiovasculares. Hoy sabemos que la gente se muere por este tipo de problemas, así que los latinos no tienen por qué andar con el HDL bajo. Luego los triglicéridos, aquí tienen el binomio lipídico, la hipertensión y la lipidemia en total. Vean ustedes entonces por dónde va más o menos a pintar el cuadro. Hace algunos años nosotros hicimos la encuesta Ipsos en Centroamérica y entonces la encuesta Ipsos pretendía conocer qué lineamiento estaba utilizando cada uno de los pacientes para el diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial y encontramos respuestas muy estúpidas, pero esas vamos a ver probablemente otro día. Este es Guatemala. Nosotros cuando terminamos en el año 2008 la encuesta, para ese entonces el gobierno decía que en Guatemala no llegamos al 20% de prevalencia de hipertensión. Nosotros en nuestra encuesta decíamos que el 36% de los guatemaltecos para el 2008 ya eran hipertensos. La publicación unos meses después del gobierno llegó al 40%. Por lo tanto, Guatemala es el país más hipertenso probablemente de América Latina. Hasta aquí no hemos tenido alguien que se nos compare. Y aquí tienen ustedes el resto de la prevalencia de hipertensión, que es muy similar en el resto de Centroamérica y es muy parecida a Latinoamérica. Esta es República Dominicana, con el antecedente que probablemente haya mucho hiporreninémico por la raza, ¿no? Entonces vean cómo uno va tomando ahí más o menos conjeturas. Y aquí tienen ustedes la tríada lipídica de 3 países, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Aquí tienen el colesterol total, el HDL, el LDL y los triglicéridos. Aquí tienen Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Y miren cómo el comportamiento de los lípidos no fue similar. Y entonces,
La pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes el día de hoy es, para el que trabaja en Bogotá, ¿será lo mismo que para el que trabaja en Cali o trabaja en Pereira? Entonces, probablemente el siguiente paso es ir a entender que de repente la ciudad en la que yo trabajo no tiene el mismo comportamiento que tiene la ciudad en la que estoy visitando. Aquí ustedes tienen la diabetes, la prevalencia en Guatemala del 12%, muy similar a los jamaiquinos. Aquí tienen el resto de Centroamérica, y esta es la prevalencia de prediabetes de Guatemala. Los demás no tenían datos, y República Dominicana uno reportaba el 4%. Si uno agarrara los países gordos, Centroamérica nuevamente, El Salvador, aquí está Guatemala y aquí está Costa Rica, en donde se repartió la gordura, y el 18% en República Dominicana, que a mí eso todavía me queda la duda de si es verdad o no es verdad, porque uno ve a los dominicanos no lo puede creer. Y entonces, si uno agarra y quiere valorar el impacto que tiene el síndrome metabólico, vean, Honduras es el país que más síndrome, el 70% de los hondureños tiene síndrome metabólico, por definición, 3 factores de riesgo. Aquí está El Salvador, Guatemala, muy similares que Costa Rica, y nuevamente República Dominicana. Y entonces se nos ocurrió avanzar con la encuesta. Yo tengo solo práctica privada, y entonces miro gente que tiene algo de plata, como la del Zacapa, que le gusta tanto al doctor Roberto, o la dueña de la cervecería, por ejemplo. Y entonces agarramos pacientes de bajos ingresos, medianos ingresos y altos ingresos económicos. Hicimos un trabajo que presentamos en el American Heart para una invitación que me hace el doctor Gaciano. Y le digo al doctor Gaciano que es la invitación ideal, porque es de un país pobre a un cardiólogo pobre hablar de pobreza. Eso me cayó a mí de anillo al dedo. Vean este dato acá. Este es el Hospital General San Juan de Dios. Antes yo era el jefe de la sala de cateterismo cardíaco del Hospital General San Juan de Dios, y esta es la tesis de uno de mis alumnos. Para Guatemala, para ser policía o para ser militar, uno necesita, si es hombre, más de 1,60, y si es mujer, más de 150 centímetros de altura. No somos muy exigentes con las policías, y si están gordos, mejor. Este es el peso, esta es la talla, y este es el índice de masa corporal. Y quiero que analicen esto, porque esto es una cosa bien interesante que encontramos nosotros en este estudio. Aquí ustedes tienen, esta es la clínica de hipertensión arterial, el 100% por supuesto son hipertensos. Y entonces nos hicimos la siguiente pregunta. Este es el hospital más paupérrimo de la nación. Esta es la contraparte de cualquier lugar en el que uno quiere trabajar. Aquí no hay nada, como ven, hospital latinoamericano. Del 100% de los hipertensos, el 90% eran obesos, no tenían sobrepeso, eran obesos. El 65% tenían alteraciones del HDL, el 70% de los triglicéridos, el 48% del colesterol total, y el 55% de estos pacientes tenían alteraciones del LDL. Cuando uno analiza la glucosa, el 45% de los pacientes tenían alguna alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, ¿cuántos eran diabéticos? El 21% y el 24% resistentes a la insulina. Y vean qué interesante, en un país donde nosotros reportamos que la prevalencia de diabetes es cercana al 12%, cómo cambiar de medio ambiente eleva esta probabilidad. Y si uno agarra este grupo de pacientes, que es el 45%, y lo va a extrapolar al nivel de colesterol LDL, uno entiende por qué la gente se está muriendo del corazón mucho. Y entonces, este es el comportamiento en este grupo de pacientes de la tríada lipídica. Aquí está el sexo femenino, el sexo masculino, y miren cómo también se repartieron los valores sin ninguna preferencia desde el punto de vista estadístico. Y entonces, la siguiente pregunta fue, ¿cómo se comporta la hipertensión? Ahorita les estoy enseñando yo únicamente anteriormente el bajo ingreso. Pasemos al mediano ingreso. Esta es la Liga Guatemalteca del Corazón. Aquí tienen la prevalencia de hipertensión de la Liga Guatemalteca del Corazón. Este es el estadio 2, este es el estadio 1 de hipertensión. Ya hay más pacientes hipertensos en el estadio 2. El estadio 3 va hacia arriba. Esto dependía mucho de la clasificación. Cuando nosotros le preguntamos a los cardiólogos qué guías leían, nos contestaron hasta que leían el ATP3. Imagínense la estupidez. Pero nos dimos cuenta que realmente tenían un mix de guías cuando analizamos esto que ustedes ven acá. Esto es la normal alta, acá.
encima está la prehipertensión acá. Y entonces entendimos, cuando escribimos las guías centroamericanas, que a los pacientes, si tú le dices, ¿eres normal alto? Uno le está diciendo que es normal. Si tú le dices que eres prehipertenso, entonces casi estás hipertenso. Pero entre el estás normal y estás prehipertenso, el prehipertenso te enferma, entonces te empodera de la enfermedad. Y eso significa que el paciente tiene que hacer ejercicio, dejar de fumar y bajar de peso y todo lo que nosotros no hacemos para que pueda tener una mejor evolución de la hipertensión. Entonces las guías nuestras sacaron la normal alta y dejaron la prehipertensión. Ok, esto es el crecimiento de la hipertensión en la población de clase media al 2008, hoy es el 40% en la ciudad de Guatemala, y esta es la ciudad dormitorio. En la ciudad dormitorio vive esta clase de gente que ya no es ni pobre ni de clase media. Están en ese mix de que no les alcanza la plata, pero tienen un trabajo que por lo menos les da para comer, porque en Guatemala la gente luego no tiene para comer. Hay 67% de pobreza. Y entonces tienen una prevalencia de diabetes del 55% en la ciudad dormitorio. Viajan, trabajan en la capital y se regresan a donde viven, que normalmente es una colonia que ya se comió la capital de Guatemala. Es gente que ha migrado. Y ha migrado de los departamentos donde fueron enanos nutricionales, que cuando conocieron los carbohidratos se volvieron hiperinsulinémicos. Ni modo, entonces son gordos, chaparritos de este tamaño, con una cintura enorme, y aquí ya están con diabetes. La prevalencia de hipertensión, aquí tienen el sobrepeso, la obesidad y la cintura. Y entonces la pregunta obligada fue, ¿pero qué le pasa a la señora que vende el Zacapa? ¿Será que a la gente que tiene mucha plata la enfermedad cardiovascular le impacta igual? Aquí tienen ustedes la prevalencia de prehipertensión de la gente con plata. Aquí tienen ustedes la gente normal. Y estos son los hipertensos en estadio 1 y en estadio 2. Vean ustedes cómo si ustedes se paran en el consultorio durante el servicio rural, tienen una más tasa de ver hipertensos que cuando se sientan a cobrar $100 detrás de su escritorio. Y entonces miren, son casi 10 centímetros más altos los hombres y las mujeres. Aquí tienen el peso y aquí tienen la cintura. Entonces la gente con plata es más alta, es más flaca y tiene menos cintura. Este es el patrón de lípidos. Aquí tienen el HDL en hombres y mujeres, aquí tienen los triglicéridos, aquí está el colesterol total. Y miren el descenso interesante que tiene el perfil de lípidos de la gente con plata. Aquí tienen la resistencia a la insulina, la prevalencia de diabetes en la gente con plata era del 7%, en la gente del San Juan de Dios era del 21%. Entonces vamos concluyendo. Sabemos que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en Latinoamérica es muy alta. Esto lo hablamos mucho ayer, yo no voy a quitarles más el tiempo, y se va a ir incrementando conforme los años pasen. Si ustedes agarran Latinoamérica, se espera que al menos en hipertensión hay un incremento del 76% en la prevalencia de hipertensión para el año 2025. Y entonces ese es el rollo de la meta del 25x25 de la World Heart Federation o la meta 20x20 que nosotros tenemos en LASH. Y este incremento es muy superior a la mayor parte de países que están ya desarrollados, excepto todos los países pobres. Aquí tienen África, el Sudasia y el Asia Pacífico, que aunque no lo crean, en China hay mucha gente pobre, es comparado con la Sierra Leona, por ejemplo. Sabemos que la mortalidad prematura va en incremento y aunque en muchos países se tiene una tendencia a que esta vaya disminuyendo, realmente la tendencia es a que se mantenga estable al menos durante los siguientes años. O sea que la gente se va a seguir muriendo exactamente igual. Y entonces de 21 países, nosotros tenemos 19 países que son considerados de alto riesgo. ¿Por qué? Por las disparidades en ingresos económicos. Aquí nuevamente les muestro esta gráfica. Esta es la gente pobre, esta es la gente rica y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Finalmente, en los países de bajo ingreso económico, tanto en hombres como en mujeres, es donde nosotros estamos observando en Latinoamérica el mayor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la mortalidad cardiovascular de todos los países es muy similar. A Guatemala da un poco de vergüenza porque no hay mucho estudio epidemiológico hasta las publicaciones nuestras. Y en fin, que si ustedes analizan, aquí están los países de altos ingresos, considerados de altos ingresos, en donde pueden ver Canadá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Luego vienen los de bajo, mediano ingreso, donde estamos todos nosotros, y los pobres, donde está El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay. ¿Qué es lo que uno espera?
espera que entonces haya una combinación en las estrategias basadas en costo-efectividad, entrenando a las personas y a los médicos para poder alcanzar las estrategias. ¿Y qué sucede en estos pacientes? Aquí les pongo el ejemplo de la India. Esta es la área rural, esta es el área urbana y esta es la posibilidad que los pacientes tienen de tener alcance al tratamiento farmacológico, y en el área urbana es mucho mejor el alcance que en el área rural, en donde es casi imposible adquirir los medicamentos. Esa es la segunda causa de por qué la gente en Latinoamérica se muere, porque no tienen acceso a los medicamentos, o al menos no los pueden comprar. En las prioridades cardiovascular para las Américas, publicadas por Daniel ya hace algunos años, se concluyó que el 78% de los países latinoamericanos son considerados de alto riesgo. Y, meten la mano en la bolsa para poder comprar la medicina, aunque el Seguro Social se los esté proporcionando. Es solo la conclusión más importante. Si ustedes quisieran saber cuál es el paciente que se muere más en Latinoamérica, es un paciente masculino menor de 50 años de edad, sin educación o con educación muy pobre, que gana menos de $350 al mes y que vive en el área rural con esta distribución. Muchas gracias.